Bueno, continuamos con la presentación VIH, cuándo tratarlo, a cargo de la doctora Eliana Maldonado Lara. La doctora Eliana Maldonado Lara es especialista en medicina interna con maestría en infección con VIH y fellow en curso de infectología. Amplia experiencia en el manejo de pacientes crónicos con infección por VIH desde el año 2011. Resaltando el compromiso por la alta preparación continua y capacidad resolutiva de comorbilidades en el adulto mayor, casos avanzados, SIDA con infecciones, hepatitis B, C, tuberculosis y problemas de resistencia viral. Por favor, recibamos a la doctora Eliana Maldonado Lara. Buenas. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Buenas tardes. Primero que todo me quiero disculpar porque por alguna razón técnica solo puedo proyectar hacia esta parte. Segundo, pues agradecer a las personas que organizaron el evento por su invitación y bueno, pues espero que ya haya pasado la llenurita del almuerzo y ya estemos preparados para continuar con esta jornada académica que ha sido muy interesante. Voy a hablarles sobre la infección por el VIH, cuándo tratarla. Básicamente los objetivos de mi charla son los siguientes. Voy a hablar, y perdónenme que me desplace hacia este lado, voy a hablarles sobre los beneficios que tiene la terapia antirretroviral, haciendo énfasis de las características de nuestra población actual, las estrategias que tenemos o que plantean los entes gubernamentales y no gubernamentales para erradicar la pandemia. Voy a hablar sobre las recomendaciones presentadas tanto en las guías locales como en las guías internacionales y someramente hablar algo sobre los estudios pivotales de la terapia antirretroviral en los pacientes que no han estado expuestos a tratamiento. Esta primera diapositiva la tomo literalmente del doctor Pedro Can, quien es un infectólogo argentino líder en opinión a nivel mundial en VIH, que tiene unas palabras o un lenguaje muy básico, muy conciso, pero a la vez muy lógico y dice de la siguiente forma: el VIH es malo para la salud, tener mucho VIH es muy malo, tener VIH por mucho tiempo es muy malo y tener mucho VIH por mucho tiempo es malísimo. Entonces tenemos que el tratamiento del virus suprime la replicación viral a niveles indetectables, es decir, quien no tiene VIH detectable pues no lo transmite. Eso es bueno tanto para la salud del individuo como para la salud de la comunidad. Y lógicamente pues esto tiene un fundamento biológico, no simplemente es diagnosticar y tratar, sino también es conocer que el VIH pues es una enfermedad infecciosa crónica que va a producir billones de viriones de copias a diario y esto a su vez va a generar una destrucción en el sistema inmunológico en donde va a generar o a producir una inmunoactivación constante, una inflamación persistente como lo acaba de mencionar, se acaba de mencionar en la charla previa, va a generar los procesos acelerados de envejecimiento y no estamos hablando pues de la arruguita o de las canas, sino hablando específicamente de aumento del proceso de ateromatosis y pues lógicamente esto perpetúa la transmisión interhumana. Entonces, también tiene un fundamento pronóstico tratar a los pacientes, es decir, quien se encuentra en tratamiento, pues se va a reducir su carga de enfermedades concomitantes, es decir, su morbilidad, va a reducir lógicamente el número de hospitalizaciones y esto de alguna forma tiene un impacto económico reduciendo costos tanto directos como indirectos y pues lo más importante y lo que todos buscamos en términos generales es reducir la mortalidad.
Esta gráfica clásica de CDC simplemente muestra la curva de mortalidad de los pacientes y cómo cambia dramáticamente cuando se introduce en el año 1996 el esquema que conocemos como la triple terapia o terapia antirretroviral altamente eficaz. Entonces, ese esquemita que les acabo de mostrar se traduce en el siguiente ejemplo muy clave para poder entender la importancia de dar tratamiento. Entonces, por una parte, mientras en la era anterior a la terapia antirretroviral altamente eficaz, es decir, cuando los pacientes se trataban en monoterapia con sidobudina o en biterapias con diferentes combinaciones que probablemente medianamente controlaban el virus, pero eran muy tóxicas, un individuo a los 20 años que se sometía a esta terapia tenía más o menos una sobrevida de 8 años. Y vemos cómo con el paso del tiempo, con el advenimiento de esta triple terapia e incluso con los medicamentos actuales de los cuales se dispone en su gran mayoría en el país, en donde se han reducido toxicidades y carga de píldora, ese mismo individuo de 20 años en un país industrializado, en donde tenga un acceso continuo e ininterrumpido a tratamiento, va a tener una sobrevida, de 60 años, es decir, se va a normalizar la supervivencia de los pacientes. Esta gráfica también es para mostrar que gracias a esa supervivencia de los pacientes hemos venido presentando que nuestras poblaciones, los pacientes mayores de 50 años, pues han venido también aumentando en proporción. Entonces esto ha querido decir que cada vez vamos a tener más adultos mayores o más ancianos con VIH. Y no es solo que nuestras poblaciones hayan envejecido, también aquí es puntual saber que un individuo o la población seropositiva que se encuentre entre 41 o 50 años de edad probablemente va a tener más carga de enfermedades asociadas que su contraparte seronegativa, es decir, la carga de enfermedades que tiene un individuo con VIH entre los 41 y 50 años de edad se va a ver en los pacientes seronegativos como si ellos tuvieran entre 51 o 60 años más. Bueno, este tema de las comorbilidades pues hace una interrelación, genera un impacto de la siguiente manera. Cuando nosotros tenemos la infección por el VIH activa, adicionalmente tenemos enfermedades que se van relacionando, infecciones oportunistas, hepatitis virales, actividad por tuberculosis, vamos también a encontrar pacientes con estilos de vida no saludables como el alcohol, tabaquismo, uso de drogas recreacionales, y la interrelación de todos estos procesos pues nos conlleva a otros procesos adicionales como lo son la disfunción del sistema inmunitario, la translocación bacteriana, inflamación crónica, las toxicidades que se derivan también del tratamiento del virus como de otras terapias, estrés oxidativo y las enfermedades asociadas. En términos generales van a ocasionar en este paciente un incremento de sus sistemas u órganos. Entonces, esto nos va a conllevar a que estos pacientes tengan un fenotipo de fragilidad y lo vamos a ver clínicamente traducido en pacientes con deterioro de la función cognitiva, con deterioro funcional, con falla de órganos y sistemas, con hospitalizaciones recurrentes o incluso pacientes que a muy temprana edad socialmente ya no están cumpliendo las funciones y terminan internados en hogares de cuidados crónicos. Entonces, no es solo diagnosticar y tratar tempranamente, también es modificar los estilos de vida de los pacientes, evitar las terapias tóxicas y controlar las comorbilidades. De nada nos sirve que el paciente esté indetectable, pero pues se infartó porque su colesterol se elevó y persistió elevado y pues no se intervino en temas de sedentarismo, de alimentación, etcétera.
Entonces, ¿cuándo iniciar terapia? Pues nosotros tenemos unas recomendaciones por nuestra guía local de 2014, en donde hay un enorme listado que es el siguiente, y probablemente la gran mayoría de los pacientes que llegan a nuestra consulta pues los encasillamos en alguno de los siguientes ítems. Entonces tenemos la categoría, pacientes que se encuentren en la categoría B o C del CDC, o es decir, que tengan compromiso del sistema inmune o manifestaciones SIDA. Tenemos también los pacientes que se encuentren con menos de 500 CD4, en el embarazo sí o sí, en miras de evitar la transmisión vertical, pacientes que tengan infección crónica y activa tanto por hepatitis B o hepatitis C, porque pues como ya nos lo explicó el doctor, progresan más rápido a cirrosis y carcinoma hepatocelular. Y hay otras condiciones como los pacientes que presentan nefropatía asociada a VIH, o en estas dos situaciones en donde están denotándose una progresión rápida de la enfermedad, generalmente en pacientes con altas viremias, más de 100.000 copias, o pacientes que tengan descenso rápido de los CD4, es decir, más de 100 CD4 por año. Pacientes que tengan comorbilidad cardiovascular, es decir, el paciente al que le aplicamos el score de Framingham nos da un riesgo cardiovascular alto, o ya conocemos que tiene antecedentes de infarto, diabetes, etcétera. Pacientes que se encuentren en infección temprana, y esto en miras de evitar la represión de los reservorios del virus, pacientes mayores de 60 años y pacientes que, a pesar de no tener ninguna de estas características, tengan pareja serodiscordante. Entonces, como ustedes ven, realmente es muy difícil que un paciente se nos quede por fuera de este listado tan amplio. Pero pues adicionalmente yo quería pues hacer hincapié en lo que continúa de la presentación con 3 estudios que para mí han marcado un hito en la infección por VIH. Son 3 estudios que nos han dado unos datos muy precisos y muy puntuales, y son los siguientes. Entonces tenemos esta primera publicación que se hace en agosto de 2011 en el New England, que habla sobre la prevención de la infección por VIH con el inicio temprano de la terapia antirretroviral. Este estudio es conocido como el HPTN 052, en donde en este estudio se involucraron pacientes que tenían la infección por VIH con parejas seronegativas, y estos pacientes estaban entre 350 y 500 CD4. Estos grupos de pacientes se aleatorizan a 2 ramas, en donde a un grupo como tal se aguarda hasta que sus CD4 desciendan por debajo de 350, y al otro grupo se les da terapia tempranamente. Entonces, aquí claramente se puede observar que el inicio temprano de la terapia antirretroviral reduce las tasas de transmisión del virus por vía sexual y adicionalmente los eventos clínicos asociados a la enfermedad. Entonces, pues lógicamente es una herramienta muy importante, la cual beneficia la salud de ese individuo y tiene un impacto pues a nivel de la comunidad, evitando la transmisión. El segundo estudio se publica 4 años después en esta misma revista, en agosto de 2015, y en este estudio se evalúa también el inicio temprano de la terapia antirretroviral. Recordemos que el anterior es con fines de mirar si al iniciar tempranamente evitamos la transmisión, pero este es básicamente para observar qué pasa cuando se inicia terapia antirretroviral temprana. Este estudio se llama el estudio STAR, y es decir, aquí se vinculan pacientes que tienen más de 500 CD4 a los que se les inicia terapia tempranamente, y se compara con pacientes de terapia diferida, es decir, hasta que caen los CD4 por debajo de 350. Incluso en los primeros análisis de estos estudios fue muy evidente ver que los pacientes se beneficiaban del inicio temprano de la terapia. Ahí pues como tal un beneficio neto. Y el tercer y último estudio que les quería presentar es como una especie de ampliación del primero que les comentaba. Este segundo estudio se hace en alrededor de 14 países europeos. En el primer estudio, y qué pena que lo pasé al decirlo, en el primer estudio que les comentaba solo ubicaban parejas serodiscordantes pero heterosexuales. En este segundo estudio involucran tanto parejas homosexuales como heterosexuales. Más o menos eran unas 340 parejas homosexuales y unas 550 parejas heterosexuales.
El punto aquí no era iniciar terapia, ya los pacientes que eran seropositivos ya habían iniciado tratamiento. El punto aquí era que esos pacientes que habían iniciado tratamiento y que tenían una pareja serodiscordante estaban sostenidamente indetectables. Y a pesar de que se les daba consejería de uso rutinario de preservativo para las relaciones sexuales, pues los pacientes que no utilizaban el preservativo se les hacía seguimiento para las parejas para determinar si se infectaban o no. Y este estudio que tiene pues este número robusto de pacientes, por el seguimiento que tuvo, que fue más o menos de 4 años, se detectaron 0 infecciones de transmisión sexual. Este estudio se llama estudio Partner, generalmente se lo referencio a mis pacientes no para alentarlos a que tengan relaciones sexuales sin condón, claramente no, es simplemente pues para darles un aliciente más de estar pues dentro de la terapia. Claramente pues este estudio no se hizo tampoco para evaluar qué pasaba si el paciente estaba indetectable y tenía otras enfermedades de transmisión sexual o tenía pequeños saltos de la carga viral. Entonces lo importante que hay aquí en estos estudios es que si el paciente está continuamente en su presión viral, pues va a dejar de transmitir el virus, y yo creo que independientemente de los que estemos acá en esta sala, seamos profesionales de la salud o no, probablemente para mí ese mensaje es muy importante. Y pues hablemos de platica, ya les dije de fundamentos biológicos, y yo creo que si aquí hay personal administrativo les interesa saber qué pasa con la platica. Entonces tengo para decirles o para ampliarles con esta situación, con este caso de Sudáfrica, en donde ampliar el acceso al tratamiento antirretrovírico es una inversión inteligente. ¿Y qué quiero decir con esto? Ellos observaron qué sucedía en términos de plata con iniciar tratamiento antirretroviral a los diferentes niveles de CD4. Entonces, claramente, cuando nosotros iniciamos la terapia con cualquier CD4, pues los costos se van a aumentar, porque eso simplemente significa paciente diagnosticado, paciente tratado, y pues si los tratamos a todos, pues eso implica inicialmente un aumento de los costos. Pero la visión farmacoeconómica a un mediano largo plazo demuestra que esa inversión inicial después se convierte lógicamente en un ahorro. Es decir, estos pacientes o este grupo de personas en miles de millones de dólares, por ejemplo, cuando se empieza con menos de 500 CD4 tenemos un ahorro de 28.700 miles de millones de dólares. Y pues eso tiene lógica con los fundamentos que les acabo de dar. Entre más pacientes tratamos, pues menos infecciones nuevas vamos a tener. Entre más pacientes tratemos, pues menos pacientes van a progresar o se van a deteriorar para llegar a fase SIDA, porque ¿cuánto nos cuesta una hospitalización por una neuroinfección? ¿Cuánto nos cuesta una quimioterapia para un paciente VIH con cáncer, ¿no? Entonces, pues esto tiene todos sus bemoles, pero creo que pues es algo muy importante para tener en cuenta. Y bueno, después de todo lo que acabo de decir, entonces, ¿a quienes no les inicio tratamiento? O sea, ¿cuándo no inicio terapia? Pues probablemente cuando haya negación del paciente, porque en esto sí o sí necesitamos la colaboración del paciente. Quienes trabajamos en VIH sabemos que el tratamiento es de día a día y que para tener los resultados que necesitamos, la adherencia debe ser lo más cercano al 100%. Lógicamente no es que este paciente no quiera tratamiento y se nos perdió, no, es el paciente que más esfuerzo requiere de su médico tratante y de su equipo interdisciplinario, es el paciente en que la jefe lo está llamando, lo está tallando, psicología está investigando si hay depresión, qué está sucediendo, trabajo social está mirando si hay acceso o no, pues para llegar a su centro de salud, etcétera, y es un paciente que poco a poco intentamos persuadir y convencer para que se adhiera a la terapia. Y pues una situación muy discutida puede ser cuando el paciente tiene consumo de sustancias psicoactivas, porque por mucho que se quiera tratar su enfermedad, de pronto bajo los efectos de la misma puede llegar a omitir dosis, y sabemos que eso nos genera un problema de resistencia, y ese problema de resistencia no es solo para el paciente, sino también se va a transmitir a la comunidad, es decir, vamos a recibir pacientes con virus resistente que ni siquiera han probado los medicamentos.
Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta de los pacientes? Pues hay muchos factores a tener en cuenta. Tenemos siempre al analizar el paciente, necesitamos unos laboratorios de base donde contemos con carga viral y CD4, pero pues también vamos a mirar la edad, el sexo del paciente, el horario laboral es muy importante, las comorbilidades, pues por las interacciones medicamentosas, el deseo de fertilidad, los medicamentos concomitantes y la adherencia a otras terapias. Pero en términos generales, yo creo que puntualmente el medicamento debe adaptarse al paciente y no el paciente al medicamento. ¿Qué considerar de los medicamentos? Pues rápidamente hay algunas cosas por decir. En términos generales, la gran mayoría de combinaciones son tanto eficaces como potentes, pero todo dependerá del grado de adherencia del paciente y de si hay o no una resistencia de base. Pero también pues tiene que ver mucho la tolerabilidad del paciente frente al tratamiento, sobre todo pues los aspectos de efectos adversos y de toxicidades, las interacciones medicamentosas, la carga de píldoras. Tenemos claro que si un paciente lo dosificamos una vez al día puede llegar a ser más adherente que un paciente que tenga que tomar medicación cada 12 horas. Aspectos de farmacocinética y pues lógicamente para nuestros medios que disponemos de recursos a veces muy limitados, el tema de los costos. Claramente sabemos que el tratamiento del virus actúa en diferentes ciclos o en diferentes pasos del proceso de la replicación viral. Para los pacientes que van a empezar terapia por primera vez, pues nosotros tenemos los inhibidores de la transcriptasa reversa, tanto los análogos como los no análogos de nucleócidos. Tenemos también inhibidores de la integrasa e inhibidores de la proteasa. Pero en términos generales, un esquema antirretroviral en cualquier parte del mundo se puede armar básicamente con la combinación de dos inhibidores de la transcriptasa reversa, análogos de nucleócidos, y siempre van a ir sumados con un tercer agente. Ese tercer agente puede ser un no nucleócido o un inhibidor de la proteasa reforzado o un inhibidor de la integrasa. ¿Y qué nos dicen las guías entonces? Tanto las guías locales como internacionales siempre nos van a hablar de los esquemas básicamente en dos términos: los esquemas recomendados, que son los que se han posicionado porque tienen la mejor calidad de la evidencia, es decir, porque tienen estudios clínicos que se han hecho con adecuada calidad, son aleatorizados, tienen un seguimiento mínimo a 48 semanas, y también nos hablan de los esquemas alternativos que probablemente son esquemas o que la evidencia tiene menor calidad o que se ha encontrado que tienen un poco más de efectos adversos y de toxicidades que los esquemas recomendados. Pero siempre, siempre, siempre lo claro es la meta, que es la indetectabilidad. Es decir, también se lo digo a los pacientes, esto es o es blanco o es negro, esto no permite matices de gris. Es decir, es que tengo un poquitico el VIH detectable, sí, ese poquitico le va a generar resistencia y igual sigue generándole inflamación. Entonces, para nuestra guía local, pues ahí no me voy a detener en hablar uno de uno porque no es como la tarea de esta charla, solo comentar que tenemos como combinación recomendada de esqueleto de nucleócidos tanto abacavir lamivudina como tenofovir entricitabina, y que esto lo podemos combinar con el listado que está hacia este lado derecho, que son los terceros agentes. Las guías internacionales también tienen como esqueleto el mismo esqueleto que nosotros tenemos, tanto abacavir lamivudina como tenofovir entricitabina, con la diferencia que aquí se ha posicionado claramente como tercer agente el grupo o familia de los inhibidores de integrasa, dejando solo como representante de los inhibidores de proteasa a darunavir y dejando solo como no nucleócido a rilpivirina. Y esto pues es a razón del siguiente listado de estudios con su respectivo nombre, con el respectivo régimen de combinación y la terapia con la cual la compararon. El seguimiento, algunos de ellos hasta con 240 semanas de seguimiento, que pues es muy importante saber no solo qué pasó al año de tratamiento, sino qué pasa más allá con los pacientes, y bueno, las conclusiones finales en términos de si ese régimen fue superior o al menos fue no inferior con respecto a la terapia comparadora.
Y pues ya para ir finalizando la charla, abordar un poquitico sobre la estrategia conocida por ONUCIDA que está proyectada para el año 2025, que es la estrategia del 90-90-90. ¿Esto qué quiere decir? Que idealmente para 2025 debemos tener el 90% de los pacientes diagnosticados y de ese 90%, idealmente el 90% deben estar en tratamiento y el 90% deben estar en supresión viral. Entonces, ¿qué conocemos de nuestra región? ¿Qué conocemos de Latinoamérica y el Caribe? Pues vemos aquí, en este caso, a Colombia que teóricamente para el año 2013 la proporción de pacientes que venían recibiendo terapia antirretroviral y que venían indetectables era más o menos del 75%. Entonces, si nosotros nos comparamos con los países que están por debajo de esto, pues probablemente diríamos que no estamos tan mal, ¿cierto? Pero si nos miramos hacia acá, pues probablemente podemos estar mejor, pero yo quisiera que miráramos con más detalle cómo es el desglose del 90-90-90 para nosotros en nuestra realidad, al menos para estos datos, qué pena que no sean recientes, de 2013. Entonces, tenemos el 100% de personas que tienen VIH que pueden estar tanto diagnosticadas o pueden no conocer su diagnóstico, ¿sí? De ese 100% que acabo de mencionarles, solo el 45% está diagnosticado. La conclusión de esto es que en el primer 90, súper rajados. Pues de acá que ese paciente que se diagnostica, que puede por su aseguradora vincularse a un programa de atención, que le formulen sus exámenes, que el médico lo vea y le inicie su terapia antirretroviral, pues vemos que en la cascada pasan muchas cosas. Y finalmente, ¿cuántos pacientes de esos que les comento están en tratamiento y están sostenidamente indetectables? Pues solo el 23%, entonces rajados en todos los 90. Con esto para terminar, quiero decirles que si bien el 90-90-90 es un ambicioso objetivo de tratamiento, pues es la herramienta que sabemos que tenemos que enfocarnos para trabajar y para poder pues llegar a un mejor resultado si queremos controlar la pandemia del VIH. Aquí es importante la colaboración no solo desde el médico en la atención primaria, sino lógicamente pues los recursos económicos que vienen de los entes gubernamentales. Y pues la moraleja de esta situación es que ojalá pudiéramos pedir más pruebas de VIH y ojalá, así como se pide un examen de sangre cualquiera o un parcial de orina y pudiéramos diagnosticar más rápidamente a nuestros pacientes, porque pues no lo traje a colación, pero nuestros pacientes en términos generales tienden a tener presentaciones tardías, es decir, se diagnostican desafortunadamente en fase SIDA y el gasto para ese momento es más duro que cuando nosotros los diagnosticamos, como decimos por ahí, 0 kilómetros y arrancamos a tratarlos. Muchas gracias.